agencias gubernamentales, con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo en este día a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli Lamía, un placer de estar con ustedes en este día para poder platicarles sobre una gran causa que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Nashville y para todos nuestros alrededores. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero darle la bienvenida a dos invitadas que tenemos el día de hoy. Tenemos el día de hoy a Sheila Simpkins, que ella es directora de los servicios residenciales para Thistle Farms. Muy buenas tardes, Sheila, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you so much for being with us, Ms. Sheila. We appreciate your time. Thank you for being with us. Thank you. I'm glad to be with you. Dice que gracias y que está feliz de estar con nosotros. Y también le quiero dar la bienvenida a Leah Moyer. Ella es directora de desarrollo para la organización de End Slavery Tennessee. Buenas tardes y bienvenida. And we also want to thank Leah Moyer for being with us. And how are you doing today? Hi, doing great. Thank you so much for having us. Dice que está muy bien y que gracias por tenerla el día de hoy en nuestro programa. Vamos a platicar sobre estas dos organizaciones que están ayudando a personas que quizá han sido personas o víctimas o sobrevivientes del tráfico humano. Si usted conoce a alguien que está en esta situación o posiblemente usted ha estado en esa situación usted mismo, bueno, vamos a estar platicando cómo ellos están ayudando a la comunidad después de este corte comercial. Regresamos. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. # El Jefe siempre contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por continuar con nosotros en este día a través de nuestra comunidad. Como le había comentado antes del corte, bueno, tenemos a dos invitadas el día de hoy. Una de ellas nos va a estar platicando sobre Thistle Farms y también tenemos a End Slavery Tennessee. Y vamos a estar platicando, bueno, de qué se tratan estas organizaciones y cómo están ayudando. Miss Sheila, por favor, platícanos de qué se trata Thistle Farms, ¿cómo es que fue creado? Ms. Sheila, please tell us more about Thistle Farms. How was it created? Okay, so back in 1997, an Episcopal priest by the name of Becca Stevens was doing a lot of work with the homeless, and she found out that women who were out on the streets prostituting their bodies, she realized that jail had become a revolving door instead of truly being able to give some help. And so she created one home for 5 women where the women could come and live for free for 2 years and have all of their needs met.
Nos platica que esta organización fue creada por una persona que trabajaba en la iglesia y que ella se dio cuenta que había mujeres que vendían sus cuerpos y que lamentablemente pues luego llegaban a la cárcel, y ella empezó a tener pues una casa en donde le ayudaban a 5 mujeres que ellos podrían vivir en esta casa por 2 años, en donde ellos podrían luchar por sus sueños, poder recuperarse después de pasar por lo que es la prostitución. De eso se trata Thistle Farms, esa organización que ha estado ayudando desde hace ya algunos años. Platícanos, ya nos acabas de comentar cómo fue creada esa organización, pero en estos días, ¿cuáles son los servicios que tienen aún para la comunidad? You just mentioned to us how Thistle Farms was created, but tell me more about the services that you guys are providing right now. Yeah, and so I just really want to say this first, though, that when we opened our first home, people were not talking about trafficking. Trafficking victims were still being criminalized. They were still being put in jail. And so the services that we provide a holistic approach. Okay, so 2 years cost-free housing. And so they have 2 years to have a safe place to live, to do a lot of healing work. And so we provide mental health, we provide dental, we provide eye exams, we provide therapy for the 2 years. And then we also pay for another year of therapy after they complete the program for each individual that comes through the program. We just use a holistic approach. We take care of all of their needs. And until they start working, we provide a weekly stipend. I'll slow down so that you can repeat that. Bueno, thank you. Ella nos ha comentado, bueno, que antes que nada, ella quiere realmente dar un énfasis en lo que es cuando esta organización primero fue creada. Los llevaban, esas víctimas, esas sobrevivientes, tenían que ir a la cárcel. Entonces, para poder ayudar a estas personas, bueno, ellos, como nos habíamos comentado, pueden llegar a esta casa en donde no les cobraban absolutamente nada por vivir en esta casa, en un lugar seguro, en donde le proveen cosas muy esenciales. Por ejemplo, lo que es la salud mental, consejería. También le daban citas dentales, visuales, cosas esenciales que en ese momento pues ellas ocupan, y para poder encontrar un camino, una luz en este camino en donde ellas fueron víctimas de algún tráfico humano o prostitución. Okay, y bueno, you can continue. Yeah, and so, I mean, and then even after they complete the program, I think probably one of the greatest gifts a woman can get is that forever relationship. Because unfortunately, there is relapse. And so there is an opportunity for the women to come back and receive services if needed. Unfortunately, they're not allowed to do the 2 years again, but we will provide resources and walk them through whatever relapse they went through. But it's a forever relationship. It's not checking the boxes. It's not like a checklist where, okay, you completed, good luck, see you later. Nos comenta que, bueno, ella dice que es un lugar en donde no solamente le dan esos recursos, no solamente le ayudan estos 2 años, sino que crean una relación en donde entre ellas, bueno, se ayudan para no regresar a donde empezaron desde un principio, a no regresar a esa vida. Y eso es lo más esencial para ella. Lo que ella comenta es de que el hecho de que ellos tienen una relación, eso puede ayudar para no regresar pues a esa vida, como les hemos comentado. Y quizá después de esos 2 años, pues quizá ellos no le pueden seguir ayudando en cuestión de la vivienda, pero le dan los recursos necesarios para que pueda continuar. Well, thank you so much for everything that you guys have been doing, that you guys are currently still helping people that are survivors, that have dealt with so many things in their lives, and sometimes it's hard to find someone who can help them and really take them in and help them with all these essentials. Some people may not think that
going to a dentist appointment is so essential as it is for someone who has gone through some difficulties. So we appreciate everyone at Thistle Farms, everything that they have done. And bueno, le he comentado que gracias a ellos que han, bueno, realmente ayudado a las personas que no han tenido nada, que a veces uno no piensa que una cita de dentista es esencial. Ellos ayudan con eso y mucho más. Y bueno, también, bueno, queremos platicar un poco de la organización de End Slavery. Leah Moyer, bueno, ella es directora de development, de desarrollo, y platícanos un poco sobre esta organización. Leah Moyer, thank you so much for being with us again, and tell us more about End Slavery Tennessee. Hi, yes, thank you so much again for having us. So we were founded back in 2012 by Derry Smith, and she realized that there were a lot of resources in different countries for human trafficking victims, but in her backyard, there were not a ton of resources, and this issue is just not being talked about like it should be. And so she founded In Slavery Tennessee to provide really just a bunch of different resources and programs to strategically confront this issue in the state. And so the resources we provide include aftercare services to victims of human trafficking survivors, and then also work that's being done in the advocacy, prevention, and training fields as well to make sure people are equipped to be able to see, identify, and get the resources and help to the people that need it. And so a lot of this is still, a lot of work left to do, especially thinking about advocacy and some of the systems and laws. She'll even reference some of that are not treating these victims as victims and are ultimately re-victimizing people in a way that is just not conducive to healing. So overall, that is kind of what we do. We are the single point of contact for referrals in the state of Tennessee. And so we do an intake assessment to assess the need for care and work with a lot of partners like Thistle Farms to make sure we can help the person get the best resources for the needs that they have. And so that's sometimes in our services and sometimes with partner agencies. Bueno, ella nos comenta que esta organización, bueno, es el lugar en donde se comunican con ellos para personas que lamentablemente han sido víctimas del tráfico humano. Ellos guían a las personas, también les dan los recursos para poder, bueno, tener la herramienta suficiente para poder continuar con su vida y no regresar como lo habían comentado. Entonces, en Slavery Tennessee se enfoca en guiarlos, en darle los recursos como Thistle Farms, y allí, pues ellos es una organización, como lo hemos comentado, que te dan un lugar donde poder quedarte, un lugar seguro y crear una relación entre todas para poder continuar con la vida. Entonces, platícanos, estas dos organizaciones se han unido para una buena causa. Platícanos un poco sobre este nuevo proyecto que tienen. We know both of these great organizations have united for a great cause. Tell us more about this new project you guys have for the community. Sheila, you want to begin? See, I worked at End Slavery with Derry from 2012 to 2017, and so we've really seen a tremendous need for women to have a safe place to just come and rest and to figure out what their next steps would be. And unfortunately, like even at Thistle Farms, if a woman is getting away from some, I like to call it severe trauma, very complex trauma, they're normally using drugs to cope. And through the severe trauma, complex trauma, they suffer from mental illness, and they're normally not on their medication, and they're normally unable to stop using. And so most organizations cannot allow an individual to come in and participate in the program until they're able to pass a drug screen. And when a victim is ready, she's ready. And you don't want to have to tell them, hey, you got to go to treatment first, because then they'll have to wait
anywhere from a week to a month to get into a treatment facility and say, good luck. I hope you can stay clean until we can accept you into the program. And so we just opened up a home, where a woman can come in and she doesn't have to worry about being able to pass the drug screen. She does not have to worry about being on the mental health medication that she needs to be on. We work closely with End Slavery Tennessee because they're doing the case management, and we're providing the safe home for them to ensure that a woman has a place to rest, and to be able to make good decisions, whether it be that she wants to do a short-term program or whether she wants to do a long-term program, or whether she might want to be reunited with her family. It's going to look different for each individual. But that's the reason why it's so important to have this collaboration. It's because when a woman is ready, or because I don't like to call them victims, okay? They're survivors. A victim, okay, then they start believing that. And I think that once they walk into that door, they have become a survivor, and so I am loving this. This is truly my passion, but I'm a survivor myself. And I know that back in the 80s when I was being trafficked, there was no help like this. And so having a place to come to with that has peer-to-peer support along with the clinical component of it is so instrumental, and it's just so needed. And it's been a great couple of months. We've brought 9 women into the home in the last since October 13th, and helped them transition into programs and find a safe place to start their healing process. And that was probably too much for you to say, and I'm so sorry. It's okay. I will do everything I can to translate the most accurate I can. But everything you said was absolutely amazing and just so heart melting. Ella pues nos comenta de este nuevo proyecto que tiene Thistle Farms y también en Slavery Tennessee, porque acabamos de comentar que Thistle Farms tiene un programa que ayudan a personas, a mujeres que han sido sobrevivientes del tráfico humano, pero para poder entrar a este programa hay requisitos. Tienen que estar en sus medicaciones, tienen que ya haber entrado por algún tipo de rehabilitación. Hay requisitos para poder entrar a este programa, pero que no había un lugar en donde si una persona está lista para buscar ayuda en cuestión de tráfico humano, que pueda llegar sin cuestiones, sin requisitos. Y este programa es el cual ellos están uniéndose. Acaban de abrir no hace mucho pues un lugar en donde una mujer que ha sido, ella dice que no le gusta decir víctima, sino que sobreviviente, una sobreviviente que ha pasado por todo eso y que quizá aún esté en drogas, quizá no se está tomando sus medicaciones, quizá tiene algún problema de salud mental. Bueno, que puede llegar a esta casa y buscar esta ayuda esencial que necesita en ese momento, porque ella dice que cuando una mujer está lista para buscar la ayuda, está lista. Y a veces es muy triste que a veces cuando está lista uno le ponga pues una barrera de decir tienes que tener esos requisitos para poder buscar la ayuda que necesitas. Por eso crearon este programa en donde esos requisitos ya no es lo importante, sino que si usted necesita la ayuda, puede llegar a este lugar. Y nos comenta que desde el octubre pasado que han ayudado a 9 mujeres que han empezado a tener una nueva vida, en donde pudieron buscar esta ayuda cuando estaban en un momento de crisis, como ella lo había comentado, un momento en donde realmente ocupaban la ayuda, pudieron llegar a este lugar sin tener ciertos requisitos y poder tener esta ayuda, bueno, que ellos están brindando. Este proyecto es
de Thistle Farms y de Enslavers se unen para poder ayudar más a la comunidad. Para las personas que llegan a esos lugares, y ¿cuánto tiempo pueden quedarse en esta casa o en este lugar? For the people who might like get to this house that you have mentioned to us, this place where they can stay, how long can they stay at this place? Well, originally we're talking about 30 days, okay? Because that does give a woman an opportunity, you know what I mean, to be able to have a choice, to be able to choose what resources she would like to receive. If it needs to take a little bit longer, we are open to it. It's part of our MOU, our Memorandum of Understanding, that we in slavery and Thistle Farms can come together and make a decision to allow someone to stay a little longer. But we would like for it to be 30 days. Yes. Ella nos acaba de decir, como usted lo escuchó, 30 días es lo que ella comenta cuánto tiempo se pueden quedar. Obviamente, dependiendo del caso, ella dice que puede ser un poco más, sí, pero obviamente se tiene que platicar porque realmente lo que ellos desean es que 30 días, dice que para ese entonces una mujer puede decidir cuáles recursos tomar para poder continuar, bueno, con su vida, para poder buscar esa luz en ese túnel que a veces a uno se le hace muy imposible encontrar la ayuda que pues uno necesita. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con los números de teléfono y por supuesto las páginas en donde usted puede buscar más información después del corte comercial. El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que contiene anticuerpos que se obtienen de pacientes que se han recuperado de COVID-19. Estos pacientes han desarrollado anticuerpos que ayudan a combatir el virus y se administrará a pacientes enfermos. Investigaciones sugieren que el plasma convaleciente podría ayudar a los pacientes que están enfermos con COVID-19 a recuperarse más rápido. Este estudio clínico intenta responder esa pregunta. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental, solo $59. 615-280-6074. Gracias por continuar con nosotros a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Como habíamos comentado anteriormente, estamos platicando con Thistle Farms y también con Enslavers Tennessee, estas dos organizaciones sin fines de lucro que, bueno, están enfocados en ayudar a personas que han sido sobrevivientes del tráfico humano. Lamentablemente, pues ha sido muchos años que esto, pero pasa, y les platico que estas dos organizaciones se han unido para poder crear un lugar en donde no hay requisitos, donde si usted ha sido una víctima y un sobreviviente y necesita la ayuda, aunque usted tenga problemas mentales, aunque usted quizá esté en estos momentos en las drogas y usted siente que está en un lugar donde necesita ayuda, necesita el apoyo, recursos, acaban de tener pues hace algunos meses un lugar donde usted puede llegar y recibir esa ayuda esencial, porque como lo acaba de comentar Sheila algunos momentos, es de que cuando una persona está lista para buscar la ayuda, están listos en ese momento y necesitan ese apoyo. Entonces, para una persona que está buscando
los recursos, están buscando cómo poder realmente cambiar su vida. ¿Cuál es ese número de teléfono donde se puedan comunicar? I was just mentioning that unfortunately there has been many years that this has gone, this has been happening, and we are fortunate enough to have these two organizations that are helping people and that want to make a difference. And for someone who has gone through a difficult time and who is ready to finally receive that help and to get those resources and change their life, what is that phone number? What is that website they can call and they can look for help? Yeah, so I think the first place to start is the Tennessee Human Trafficking Hotline, which is 855-558-6484. And that's for anyone. That's for survivors or anyone that is seeing something that they think is just off. That hotline is monitored by law enforcement too. And so I always tell people, from the big picture, you never know what is being coordinated behind the scenes, and what information could be helpful in any type of investigation that's currently ongoing. So absolutely call that hotline. There are no ramifications if you're reporting something that doesn't turn out to be trafficking. I always say too, if you see something, say something. El número de teléfono va a estar apareciendo en pantalla. Dice que este número es para las personas que quizá tienen sospechas que una persona está siendo, pues en estos momentos, víctima de tráfico humano, que puede llamar a esta línea. Si usted tiene una sospecha, puede llamar y están, bueno, detectives escuchando, hay lo que son los oficiales escuchando, y si sale de que no es una víctima de tráfico humano, no pasa nada. Lo importante es de que usted se comunique, porque posiblemente sí lo es y puede ayudar a una persona. Me comentaste que ese número de teléfono, can you tell us again what the phone number is? ¿Nos puede recordar el número de teléfono? 855-558-6484. Okay. El número es el 855-558-6484. Ahora, para el programa del cual nos estaban comentando, ¿es el mismo número de teléfono o hay otro número? For the program that you guys have united for, is this the same number they should start with, or is there another phone number? Yeah, that number is the place to go. Really can assess the best placement for any of the needs. There could be someone that's further along in their process that could move into more long-term housing options. And so that will be the best place to start. And of course, if this is the right fit, that is where that person could land. So that's a great place to start. Ese es el número de teléfono que ella recomienda llamar, porque de ahí lo van a poder indicar al lugar correcto que usted necesita. Posiblemente ya lleva años en esto y lo van a poder guiar a un lugar donde sea de término largo, en donde usted se va a poder quedar. Por ejemplo, como lo hemos comentado, Thistle Farms es un lugar en donde están ayudando a personas de sobrevivientes del tráfico humano. Michela, el número de teléfono para Thistle Farms donde se puedan comunicar, ¿cuál es ese número de teléfono? Michela, what is the best phone number that they can contact you guys for Thistle Farms? It is 615-320-5325. But I would like to piggyback off of what Leah said, that it is best to go through the human trafficking hotline first. They can be anonymous if they're reporting something. They don't have to fear that law enforcement is going to get involved in their personal affairs. But if it's a true trafficking case, then what will happen is they will be referred to End Slavery Tennessee, because End Slavery Tennessee is the single point of contact for the Middle Tennessee region of the state of Tennessee, and then End Slavery Tennessee will refer to us. Now, if it's an immediate emergency and you cannot get anyone on the phone, then please call Thistle Farms, because I'm going to come. Ella nos platica que
El número de teléfono que usted puede llamar para Thistle Farms es el 615-320-5325. 615-320-5325. Pero que ella también quiere hacerle un énfasis a lo que nos había comentado Alía, el número donde usted puede llamar, porque este número es un hotline en donde usted puede llamar y, como le había comentado, hay pues personas que están escuchando la conversación, pero si usted quiere hacerlo de una forma anónima, en donde no sepan su información, por si un oficial necesita tomar acción y quizá investigar si realmente es tráfico humano, también lo puede hacer de una forma anónima y así ellos van a poder investigar. Si llega a ser realmente un caso de tráfico humano, de ahí se van a comunicar con Enslave, Tennessee, en donde de ahí dan los recursos y, por ejemplo, de ahí lo van a poder transferir a Thistle Farms. Entonces, el número de teléfono del hotline está apareciendo en pantalla, pero dice que si es realmente una emergencia y necesita la ayuda ya y que no hay alguien que esté contestando su ayuda, que se comunique con Thistle Farms y ellos van a poder ayudarle. El número es 615-320-5325. Leah, and for people who want to communicate with you in Slavery, Tennessee, what would be the best phone number? Absolutely. So our best contact information is just our general number. And so for obviously anything that is non-emergency, please feel free to contact the 615-467-6269 phone number. Nos comenta que si es algo que no es de emergencia, que usted se puede comunicar con ellos al número de teléfono, que va a estar apareciendo en pantalla para que usted pueda recibir la ayuda con nuestros amigos de End Slavery Tennessee. Realmente, pues hay muchas personas que están en estos momentos siendo víctimas del tráfico humano y que lamentablemente pues no saben que la ayuda esté allí. Pero esperemos que con este video, con esta entrevista, puedan darse cuenta que la ayuda está disponible. Es simplemente, de comunicarse con ellos y no de tener miedo, porque ellos le van a poder ayudar. Ellos también, ahí tienen personas que igual son sobrevivientes y ahora están encontrando pues ese camino. Gracias a las dos por estar con nosotros, por platicarnos sobre este gran programa que tienen. Muchísimas gracias. ¿Y hay algo más que gusten agregar? We would like to thank both of you for being with us today, for all the work you guys are doing to make this possible, to helping those people that are going through such a hard time, and that you guys are changing those lives. There are people who may be watching this video at the moment that may not have thought that there is help out there, and that maybe now with this video, with this interview, they can know that the help is there, and we ask everyone to share it so they are aware that the help is there and not to be scared, that you can contact. There are people who have been able to contact In Slavery Tennessee, Thistle Farms, and have been able to see that light in that tunnel and make their life a great difference and change their lives. So we appreciate everything you guys are doing and for this unity, and we appreciate both of you. Is there something else either of you would like to add today? Thank you so much for doing this awareness opportunity. I think for the community, it's so needed. And, any opportunity to spread the word, to just get this message out there is so beneficial. And we never know when this is going to impact and be in front of the person when they need it most. So thank you for just being a part of that. Lía dice que gracias por hacer esto, por crear conciencia y por dejarle saber a la comunidad de que esto es un problema y que hay la ayuda necesaria y posiblemente esto va a llegar a una persona que realmente lo está ocupando. Sheila, ¿tiene algún otro comentario? Sheila, would you like to add something as well? No, just thank you for having us. If anyone wants to support the survivors that we are helping, we would appreciate it if you would buy a candle, come eat at our cafe, have lunch. For every candle that you buy, we're able to buy a bus pass for a woman for 30 days. Please shop at Thistle Farms.
Sheila nos comenta que ellos tienen una tienda en donde pueden comprar velas. Esas velas pueden ayudarle a comprar quizá un pase de autobús a una persona que está buscando la ayuda, o también que pueden ir a cenar en su cafetería. La organización se llama Thistle Farms y usted puede buscar más información en thistlefarms.org. Thistlefarms.org es la página web donde usted puede encontrar más información y así ayudar el uno al otro. Y también puede visitar la página de endslaverytn.org para más información sobre esta organización. Once again, thank you so much for everything you guys are doing and for the time and speaking with us and letting the community know that the help is out there. Thank you so much. All right, thank you. Peace, y'all. Love. Thank you. All right. Muchísimas gracias. Dice que mucho amor para todos. Gracias por estar con nosotros, su servidora Nayeli Lamía. Un placer de estar con ustedes y un placer de poder informar a la comunidad de los servicios que están disponibles para nuestra comunidad que realmente lo está necesitando en cuestión del tráfico humano. Muchas gracias y hasta la próxima. Aseguranzas El Bronco, seguros de... Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.